Hola jóvenes, señoritas. Vamos el día de hoy a entrar al idealismo alemán 2. Así es. Alemania ha influido mucho con sus filosofías dentro de lo que significa la filosofía moderna y corrientes distintas que hay de pensamiento. Así que vamos a adentrarnos en la filosofía alemana y culminar con una visión distinta de la filosofía norteamericana. A ver, aprendamos. Empecemos por lo que es el idealismo alemán, pero teniendo en cuenta que la filosofía de Kant fue sucedida por concepciones especulativas y metafísicas que con diversas variantes representan lo que se ha llamado el idealismo alemán. Por ejemplo, Fichte fue un filósofo alemán de gran importancia en la historia del pensamiento occidental. Para Fichte, entendía que la filosofía, dice, por filosofía de la mente del hombre llega a sí mismo y de ahora en adelante se apoya en sí mismo sin la ayuda exterior y es completamente dueña de sí misma, como la bailarina de los pies o el boxeador de sus manos. Como habían notado, Kant había criticado a la razón, criticado a la experiencia y proponía la mezcla de ambas para llegar a una filosofía idealista, y por eso se le llama idealismo alemán. Entonces, a partir de esta filosofía nacen otras concepciones como la de Fichte. Fichte nos quiere decir de que cada uno tiene su propia filosofía, de que cada uno tiene que tener su propio pensamiento. Así como el boxeador dice, ¿no? Tiene sus manos y usa para defenderse o atacar su criterio, su propio yo, su filosofía es similar. Cada ser humano tiene formas de defenderse, formas de atacar, formas de poder sobrevivir dentro de este mundo. O sea, su propia filosofía. Está apuntando ya a una filosofía diferenciada, a una filosofía única, una filosofía propia del ser humano. Ya no filosofías que actuaban como una imposición, ¿no? Que sí o sí todos deben creer esto, que sí o sí todos deben seguir esto, ¿no? Ya no. Acá apunta ¿a qué? A que el ser humano, el individuo, ya no sea común, ya no sea masa, ya no sea rebaño, sino que el individuo sea justamente ese ciudadano que tenga pensamiento propio, filosofía propia. Es lo que nos quiere decir dentro de lo que significa la filosofía de Fichte. Ahora, Schelling aparece y Schelling es el exponente máximo del idealismo y la tendencia romántica alemana. ¿Por qué? Porque su filosofía de Schelling se basa en la libertad del sujeto. Para Schelling, dice, la libertad es la esencia del sujeto, o sea, el sujeto absoluto. No es otra cosa que la libertad eterna. Esta libertad es lo eterno, es puro poder, la pura voluntad misma. Todo poder es un saber. Entonces, esta filosofía ya atiende el tema de la libertad y apunta que la verdadera libertad o el verdadero poder es la libertad. Y esa libertad es la pura voluntad. ¿Por qué? Porque al final depende del ser humano dominar todas las circunstancias, porque tiene libertad y tiene voluntad. Mientras tiene voluntad y libertad, el ser humano es puro poder. Porque mediante esta libertad y esta voluntad puede salir del fango de la tristeza, puede salir de la desilusión, como también puede entrar en la depresión, pero va a depender de él. ¿Por qué? Porque tiene libertad. ¿Sí? Entonces, tiene libertad y a eso se agrega la voluntad, entonces es poder. ¿Qué les parece? Una filosofía basada en qué? En que cada ser humano decide, pues, ¿no? Si ser feliz o estar triste o estar depresivo. Hay circunstancias en la vida que te van a pasar y que te van a poner triste, te van a poner mal, decepcionado, frustrado. Pero va a depender de la libertad y la voluntad de cada uno salir de ese hoyo, emprender hacia un nuevo rumbo. Porque no toda la vida vas a llorar, no toda la vida vas a estar triste por una situación que te ha pasado. Sea familiar, sea sentimental, sea lo que sea, no. Porque al final depende de ti que vas a salir, porque tienes voluntad, eres ser humano y tienes libertad. Entonces la libertad es la esencia del sujeto. Es lo más importante dentro de la filosofía idealista de tendencia romántica de Schelling. Luego aparece ya Herbert Spencer.
Spencer no es tan idealista, no es tan romántico, sino que él apunta ya a un evolucionismo filosófico. Sí, filósofo inglés, ya no alemán, de Inglaterra. Y acá apunta a la figura de una evolución filosófica, es decir, es tiempo que la filosofía ya evolucione, ya no puede quedarse solamente en el límite de repetición de ideas, de pensamientos, no, debe apuntar a más. ¿Qué dice Spencer? No se mide el amor por el número de caricias, sino por la frecuencia con que uno y otro se comprenden. Apunta a una filosofía diferente, ¿no? Porque dice, no se trata de demostración, se trata de comprensión. No se trata de hechos, se trata de entendimientos. Acá te da un panorama distinto, ¿sí o no? Claro, porque muchas veces nosotros, has notado, tanto el padre, la madre, aman a sus hijos y dan todo por sus hijos. Y ese dar todo significa darle buena escuela, darle buenos útiles, darle buena ropa. Pero no se trata de eso, dice Spencer, se trata de comprensión, de entendimiento. En una relación amorosa de igual manera, ¿no? Muchos damos todo, pero no se trata de dar todo, se trata de entendimiento, de comprensión, cuánto tú te comprendes. Porque también tú quizás ni des nada, pero entiendes, la comprendes, o lo entiendes, lo comprendes. Entonces, no se trata de dar, no se trata de otorgar, se trata de comprensión. ¿Qué les parece? Es una visión diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en torno a las relaciones humanas. Interesante entonces la filosofía de Herbert Spencer. Vamos ahora a seguir analizando a Spencer, y él nos decía que el gran objetivo de la educación no es el conocimiento, sino es la acción. Es decir, que si tú te educas, no solamente es para que tú conozcas, para que tú sepas, sino para que tú te vayas a la acción, para que hagas, ¿no? Todo lo que sabes para que lo apliques. De lo contrario no sirve nada. Por eso fue un adversario del imperialismo en política y del socialismo en sociología. ¿Por qué? Porque él apuntaba a una democracia. En ese tiempo todavía la democracia era una lucha social. Hoy en día pues hay democracias consolidadas, ¿no? Hay pueblos democráticos, pero para llegar a ese estado democrático tuvo que pasar muchas luchas sociales. Y en su época de Spencer, 1842, pues había el imperialismo se imponía, las monarquías estaban, o sea, los reyes todavía dominaban, entonces había dictaduras. Entonces él luchó por una democracia. Entonces, ¿de qué sirve saber si no haces? ¿De qué sirve tener tanto conocimiento si no aplicas el conocimiento? Y aparece un nuevo tipo de filosofía, ¿sí? Y que hasta ahora es vigente, incluso estos días se utiliza muchísimo. La filosofía del utilitarismo, una filosofía centrada en la felicidad, ¿sí? Una filosofía centrada en la utilidad. ¿Qué dice el utilitarismo? Es una teoría y doctrina ética que establece que la mejor acción es la que maximiza la utilidad. Esta utilidad se define de varias maneras, generalmente en términos de bienestar de entidades sintientes, tales como seres humanos y otros animales. Se recuerdan que antes, en Sócrates, la idea, cuando estaba Sócrates vigente, Platón, Aristóteles, la idea era que la virtud era lo máximo, ¿te acuerdas? La virtud, morir por la verdad, transformar tu sociedad, descubrir la verdad como Platón, ¿no? Saliendo de la caverna. O investigar la naturaleza como Aristóteles. Utilizar la lógica para deducir las verdades, ¿no? Eso era la virtud, pues, ¿no? Y luego vinieron ¿quiénes? Vinieron los medioevos, pues, ¿no? Con el asunto del deber, ¿no? Del deber, ¿no? O sea, yo debo hacerlo. Debo llegar a la perfección. Debo, o sea, el deber. Pero ahora llega, ¿qué cosa? Llega la utilidad, o sea, esa nueva filosofía que dice, no, si algo es útil y ese útil me hace feliz, ese útil me satisface, entonces yo continúo con esa idea. Pero si no me es útil, no me satisface, por lo tanto no puedo continuar allí. ¿Ve? Allí encuentras la respuesta a muchas cosas que te pasan en la vida. ¿Por qué? Porque tú dices,
sigues una conducta siempre en cuando ésta te satisface, te es feliz, te es útil. Y dejas una conducta cuando ya no eres feliz, cuando no te satisface, cuando no es útil. Y el ser humano de estos tiempos es eso. Sí, sigue lo útil, sigue lo que le satisface, sigue lo que le complace. Y lo que ya no, lo deja. ¿Ve? Esa es la teoría filosófica del utilitarismo. Jeremy Bentham, el fundador del utilitarismo, describió la utilidad como la suma de todo placer que resulta de una acción, menos el sufrimiento de cualquier persona involucrada en la acción. Por lo tanto, el utilitarismo busca la felicidad, busca el placer de una acción, ¿ya? Y evita, ¿qué cosa? Evita el sufrimiento de cualquier persona involucrada en la acción. Por eso que es útil. O sea, yo busco lo que me es útil porque me hace sentir bien, me hace sentir tranquilo, tranquila, ¿no? Por lo tanto, sigo y continúo esa conducta y sigo esa filosofía. Bien. Por eso que dice Jeremy Bentham, la base de la filosofía del utilitarismo es el mayor bien para el mayor número. Si hagamos un bien, dice, tiene que beneficiar a una mayoría. Y siempre perjudicará a una minoría. Lo importante es beneficiar a una mayoría. Los seres humanos, dice Bentham, son motivados únicamente por el deseo de obtener placer y evitar el dolor. Nos hace acordar a nuestra Mulisa Cerreña, a ti, ¿se acuerdan? Sus palabras, sus letras, de la vida en el camino, muchas veces encontramos que el placer va deprisa y el dolor va despacio. ¿Ve? Dice, los seres humanos están motivados por el deseo de obtener placer y evitar el dolor. Esto es sabio. Uno busca siempre obtener placer y uno evita el dolor. ¿Por qué te pones las mascarillas? ¿Por qué te lavas las manos? ¿Por qué te distancias de la gente? Por evitar el dolor de tener el virus. ¿Y por qué te acercas a alguien? ¿Por qué buscas charlar con alguien? Porque obtienes placer. El placer de su compañía, de su amistad, de su cariño, de su afecto, de su amor, ¿no? ¿Y por qué nos alejamos de los padres? Porque quizás nos infligen más dolor que placer. Pero en la infancia los padres nos daban placer, por eso estábamos al lado de ellos. En la niñez, de igual manera, los padres nos generaban placer, por eso estábamos al lado de ellos. En la adolescencia ya nos incomodan, por lo tanto, a distancia, ¿no? A distancia, ¿ve? Porque dice Jeremy Bentham que somos motivados por el deseo de obtener placer y evitar el dolor. Y esto cambia, por supuesto, a medida de que ya vas a ser joven, y bueno, pues tu pareja será la que te dé placer, ¿no? Pero también a veces será la que te dé dolor. Y algunos necesitamos evitar el dolor. Nunca estés donde haya mucho dolor o que alguien te genere dolor. No es bueno, pues. Eso ya es estoico ya. Eso es estoico. Incluso ya tóxico, ¿no? En fin. Sigamos analizando el utilitarismo. Dice, hay utilitarismo negativo. A ver, ¿en qué consiste? Muchas teorías utilitaristas defienden la producción del máximo bienestar para el máximo número de personas. A esto se llama el utilitarismo negativo. Por ejemplo, las personas protestan por el alza de sueldos, o sea, quieren que los sueldos se eleven, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado dice, muy bien, vamos a elevar los sueldos de todos, pero elevar los sueldos de todos, ¿perjudica o no perjudica? Por supuesto, perjudica el arca del Estado, perjudica la creación de nuevos puestos de empleo el próximo año, la construcción de nuevas obras, ¿no? Entonces el Estado dice, ¿no? ¿Qué hacemos? Buscamos el bienestar de los demás, a pesar de que va a haber una alteración, un perjuicio a otras cosas. Entonces, el utilitarismo negativo siempre buscará, dice, el máximo bienestar para las personas, para la mayor parte de personas. El utilitarismo de acto y de normas, ¿en qué consiste? Se han propuesto otras formas de utilitarismo. La forma tradicional de utilitarismo es la del utilitarismo de acto, que afirma que el mejor acto es el que aporta la máxima utilidad. A ver, de estas 4 actividades, jóvenes señoritas, por ejemplo, en el 1 dice gritar, molestar, distraerse, comer chicle. Estas 4 actividades están mal, no está bien, dice. Pero de estas 4, ¿no? ¿Qué te aporta máxima utilidad? O sea, placer.
Gritar, molestar, distraerse o comer chicle. Lógico, este te aplica mayor placer. Ese es el utilitarismo de acto y norma. O sea, tú siempre escogerás, o sea, sabes que está mal, pero lo haces. ¿Por qué? Porque te genera placer. Hay varias cosas que haces mal, pero una de ellas te genera placer. Y eso se llama el utilitarismo de acto y normas. Claro, las normas te han dicho no hagas eso, las normas te han dicho no hagas el otro, pero muchas personas encuentran en lo prohibido placer y por eso lo hacen, porque es prohibido. Y el día que ya no es prohibido, entonces ya pues no lo hacen porque no es prohibido, no lo encuentran interesante, ¿no? Entonces, por eso que hay mucha gente que no hace caso a las normas, pues. Le dicen no hagas esto, no hagas el otro, y lo hacen. ¿Por qué? Porque les genera placer. Y se sienten bien haciendo eso, ¿no? Tan bien que lo hacen constantemente, ¿no? Ese es el utilitarismo de acto y normas. Ahora vamos a ver el utilitarismo preferencial. ¿En qué? Dice, es un tipo particular de utilitarismo que define la utilidad en términos de satisfacción de las preferencias, o sea, el me gusta. ¿Ve? Tenemos en nuestra vida cotidiana diversas actividades, productos que debemos hacer. Por ejemplo, jugar, gimnasia, golf, baloncesto, voleibol, jockey, fútbol, ¿no? O fútbol americano, patinar, surfing, pintar, correr bicicleta, jugar tenis, béisbol, nadar. O sea, todos son deportes. Todos son deportes. Pero, ¿en qué consiste el utilitarismo preferencial? Es que tú prefieres una actividad. Prefieres hacer esto, ¿no? Y todos tienen sus preferencias. Todos tenemos nuestra forma de elegir algo. Entre fútbol y vóley, ¿qué quieres? Ah, tú prefieres. Entonces, el utilitarismo preferencial es eso. Domina nuestra existencia. Dime tú, la carrera que estás pensando es porque es tu preferida. Es lo que quieres. El muchacho con quien estás ahorita en amores es tu preferido, porque lo prefieres. La chica por la cual te mueres, ¿no? De amor, es porque la prefieres. ¿Ve? ¿Cierto? Por lo tanto, ese es el utilitarismo. La persona siempre busca algo que le hace bien y además porque lo prefiere o la prefiere. Bien. Stuart Mill. Bueno, pasamos de un utilitarismo interesante, ¿no? De la preferencia, negativo, en fin, a Stuart Mill. ¿Qué nos dice Stuart Mill? Economista, lógico y filósofo británico, hijo de también economista James Mill, fue educado de forma exclusiva por este según los estrictos principios de Emilio Rousseau. Ajá, hablemos algo de Emilio Rousseau. Él es Emilio Rousseau, un gran educador. Rousseau decía de desear no es querer, se desea lo que se sabe que no dura, se quiere lo que se sabe que es eterno. ¿Ah? Piensen bonito esto, ¿eh? Desear no es querer, dice. Se desea lo que se sabe que no dura. Se quiere lo que se sabe que es eterno. Para Rousseau, lo más importante, dice, es querer lo que se sabe que es eterno. No lo que no dura. Cuando tú eliges una carrera profesional, es para toda tu vida. Por eso que la decisión es clave. Cuando tú eliges con quién casarte, es para toda tu vida, porque va a ser eterno. Entonces tú quieres, porque sabes que es eterno. Pero si no, bueno, pues estarás tomando una decisión incorrecta que te traerá sufrimiento, pero al final todo tiene arreglo, no te preocupes. Rousseau era un educador, te decía. Escribió incluso El Emilio, una gran obra de educación. Todo profesor conoce a Rousseau. Pero Rousseau, su forma de educar era bien estricto, bien riguroso. No andaba con que oportunidades por aquí. No. Rousseau establecía la famosa educación de que la letra entra con sangre. Que todo aprendizaje tiene que ser así, a la fuerza. Eso predicaba Rousseau, ¿no? Y por eso que Stuart Mill fue predicado bajo estas ideas, fue enseñado bajo estas ideas. Pero vamos a su filosofía de Stuart Mill. Introdujo una constante preocupación por incluir en el concepto habitual de utilidad las satisfacciones derivadas del libre ejercicio de la imaginación y la conciencia crítica. Ajá, interesante el concepto de utilidad. Habíamos dicho que la utilidad era el máximo placer, que el individuo decidía ser útil teniendo en cuenta que eso le generaba placer. Pero Stuart Mill propone ahora, cambia el utilitarismo hacia un utilitarismo de mercado.
Claro. O sea, ¿cómo hago que esa utilidad sea, qué cosa? Rentable. Claro. Por eso Mill utilizó un completo análisis del proceso de formación de los salarios, que entendido determinado por la interacción entre la oferta de trabajo y de la demanda del mismo en forma de salarios, ¿no? Cuando somos infantes, ¿qué es lo que nos causa más placer? Una estrellita de tu maestra por haber hecho un buen trabajo. Cuando somos niños, ¿qué es lo que te causa más placer? Un AD de tu profesor en matemática, en lenguaje, personal, social o ciencia ambiente. Cuando eres adolescente, ¿qué te causa más placer? Estar con alguien, con la mujer que te gusta, con el chico que adoras, ¿no? Y también sacar una buena nota, 20. Cuando somos jóvenes universitarios, ¿qué nos causa placer? Aprobar un curso, aprobar el semestre, graduarnos. Pero cuando ya somos, después de universitarios, incluso antes algunos, cuando ya ganamos dinero, ese es el placer, dice Stuart Mill, que tiene mayores satisfacciones y que crea otras satisfacciones cuando ganamos dinero. Porque cuando ganamos dinero podemos generar y dotarnos de otros placeres. Pero para eso, dice, es necesario saber cómo darle utilidad al salario. Entonces han notado que cuando ya somos adultos, todo lo hacemos por el salario, todo lo hacemos por el sueldo, ¿sí? Nos sacrificamos para obtener un sueldo mejor, nos esforzamos, estudiamos maestría, doctorados, especializaciones, escuchamos a gente que es más experta en nuestro trabajo y buscamos eso, tener esa utilidad, ¿no?, del sueldo, de aumentar nuestras ganancias, porque sabemos que después de aumentar nuestras ganancias podremos satisfacer muchas necesidades. Por lo tanto, la utilidad que nos brinda un salario va a ser en razón a cuánto ganamos, y en razón a eso seremos felices. Eso se llama capitalismo. Capitalismo. Que si tú vas a estudiar, estudia un buen oficio para que te genere alta rentabilidad. Pero algunos dirán, pero profesor, yo voy a estudiar algo porque me gusta, no tanto por lo que voy a ganar bien. Ay, qué romántico eres, pues. Eres romántico porque quieres hacer las cosas que te gustan. Pero Stuart Mill no es romántico. No, ya dejó atrás el idealismo alemán o la tendencia romántica alemana. No, ahora es el pragmatismo, el utilitarismo. Si tú haces algo es para obtener utilidad. Si tú estudias algo es para obtener utilidad. No vas a perder en temas románticos tu vida. No, porque al final, ¿qué cosa? La vida es dura y se requiere dinero. Y para ganar dinero necesitas estudiar. Y estudiar una buena carrera, innovadora, una carrera que te dé, ¿qué cosa? Ganancias y que te genere calidad de vida, no solamente para ti, para tu padre, tu madre, que de acá a 10, 20 años va a estar ya anciano. ¿Y quién le va a mantener cuando están ancianos? Tú, pues, tú. Y si no tienes un buen sueldo, si no tienes una buena profesión, ¿vas a poder mantenerlos? No, vas a dar pena. Eso es el utilitarismo, tan cruel, tan frío, pero tan importante y necesario. Por eso que cuando decidas algo en tu vida profesional, déjate de romanticismos, ¿no? Déjate de idealismos. ¿Tus padres se van a sacrificar por ti? Sí, lo van a hacer, lo están haciendo, porque ellos han entendido que sin sacrificio no hay utilidad. Y lo mismo tú tienes que esforzarte, sacrificarte, entregarte, estudiarte. ¿Para qué? Para que seas y ganes bien en el futuro, con una buena carrera, innovadora carrera. No estás para poder perder, estás aquí para ser útil, para ganar. Esa es la idea. Bien, vamos al examen. Bueno, un repaso. A ver, ¿qué dice acá? Los resultados prácticos de las acciones son importantes ¿para quién? Para el marxismo, utilitarismo, positivismo, idealismo, A y B. Bueno, los resultados son importantes para el utilitarismo, pues, ¿no? Porque el utilitarismo se basa en resultados, ¿no? Lo que me hace bien, lo hago. Lo que hace mal, lo dejo. El tipo de utilitarismo en el que son importantes los premios y castigos. ¿Cómo se llama? Positivo, de normas, negativo, preferencial, subjetivo. Se llaman de normas. Por ejemplo, traer siempre el uniforme y mantenerlo limpio es de normas, ¿no? Y es necesario, pues claro. Entonces, todo utilitarismo de normas buscará, ¿qué cosa? Mejorarte. Sigamos.
El motor de la historia es la lucha de clases, dice. ¿Quién dijo esto? Schelling, Hegel, Fichte, Engels, Marx. Lo dijo Marx y la próxima semana vamos a conversar de Marx. El filósofo que abrió la etapa conocida como el idealismo alemán, ¿quién fue? Hegel, Schelling, Fichte, ¿no? San Martín, Marx. ¿Quién fue? Fue Johann Gottlieb Fichte. ¿Qué clase de filosofía que uno elige depende de qué tipo de persona que uno es? Bien, vamos al reto de la semana, la tarea que vas a hacer esta semana. Atento. Responde la siguiente interrogante con tu sustento. ¿El utilitarismo es favorable? ¿En qué momento o circunstancia los humanos somos utilitaristas? A ver, primera pregunta. ¿Es favorable el utilitarismo? Sí. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Y en qué momento es favorable? ¿O en qué circunstancia es favorable? ¿En qué? A ver. ¿Y los humanos somos utilitaristas? Sí. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Así que, filosofa, y también no te olvides cuidar tu salud, ¿ya? Tú eres lo más importante, no te olvides. ¿Por qué cosa? Porque tienes libertad y tienes voluntad. Y como tienes libertad y voluntad, te vas a cuidar. ¿Está bien? Cuídate mucho. Será hasta la próxima.